El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a estudiar hoy sobre la vid verdadera. Evangelio de Juan, capítulo 15, del verso 1 adelante. Dice la Escritura así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el agricultor. Todo pámpano, sarmiento, rama que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer el labrador? ¿Qué va a hacer el Padre? Lo quitará. Lo quitará mi Padre el labrador. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará mi Padre el labrador. Para que lleve, para que cargue más fruto. Verso 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan, persistan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Como el pámpano, el sarmiento, la rama no puede cargar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, yo soy la viña de uva. Ustedes son los pámpanos, son los sarmientos, son las ramas. El que permanece, persiste en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados, apartados, alejados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y una vez seco, lo recogerán, lo amontonarán, lo echarán al fuego y lo quemarán. Verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. En muchas ocasiones Dios se mueve en nuestra vida y al moverse nos causa dolor. Ejemplo, en los momentos difíciles experimentamos situaciones dolorosas, pero rara vez pensamos que es Dios que nos coloca en esa situación porque quiere hacer algo en nosotros. Y no le hemos estado prestando atención. Así que comenzamos a enojarnos con las personas, le echamos la culpa al diablo, le echamos también la culpa a Dios, pero en realidad no entendemos que es Dios en su infinita misericordia que está obrando en nosotros para nuestro bien. Vamos a ver esto más detalladamente. Para tener un mejor entendimiento del mensaje, se hace necesario que examinemos la labor de un labrador en un viñedo. El labrador es quien labra la tierra. O sea que este verbo se refiere a arar y realizar otros trabajos en la tierra para que la tierra sea más productiva y se pueda desarrollar mejor un cultivo. La labranza de la tierra consiste en crear surcos. Y los surcos no se hacen sobando la tierra. Hay que darle con la picota o con el arado haciendo surcos. ¿Y duele eso? Seguramente que si la tierra le doliera, pudiera decir ay, 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 me duele. Pero eso tiene un objetivo y es adecuar la tierra para la siembra. Destruir las malas hierbas
y favorecer el flujo de agua para un mejor riego. Entonces, la mayor responsabilidad de un labrador en un viñedo es asegurarse de que la viña se mantenga saludable para dar mucho fruto, y para ello el labrador se levanta temprano, inspecciona cuidadosamente la planta, le va quitando las ramas secas, las hojas enfermas, y si él ve que tiene que cortar una rama, es para evitar que se eche a perder todo el árbol. Entonces, la poda es parte de su responsabilidad diaria de un labrador, hasta que llegue el tiempo de la siega, que es el tiempo cuando se recoge el fruto. Fíjense que antes de ser crucificado, Jesús les habló a sus discípulos diciéndole que estaba a punto de morir por manos de hombres perversos. Les dijo también que sería traicionado, y nada menos que por alguien que era de su propio equipo. Unas cuantas monedas sacarían a flote la deslealtad de uno a quien él llamaba amigo. Marcos 14, verso 10 adelante. Ese a quien Jesús llamaba amigo era Judas Iscariote, uno de los 12, dice, quien fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Así que los principales sacerdotes, al encontrar a este desleal que estaba dentro del equipo de Jesús, ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. ¿No es esto lo que hacen a diario las personas? Se venden por 4 reales, moros y cristianos. Pero los cristianos que conocen a Dios y se venden por 4 reales, entregan cada día a Jesús nuevamente. Cuando llegó el momento de que esto se cumpliera, todos los discípulos huyeron. Cuando los soldados y los alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos arrestaban a Jesús, todos los discípulos se fueron. Así pasa en la vida diaria. Aquellos desleales de tus amigos que te van a vender por 4 reales, cuando llegue el momento de la situación grave, de la opresión, de la tristeza, de la necesidad, se van a ir. Y el único que va a estar presente todos los días de tu vida para abrirte una puerta de misericordia es Jesucristo. Ahora, si Jesús pasó por esto, ¿quién te crees vos para que no pases por ello? Dice la Escritura que todas estas cosas se han escrito como ejemplo. ¿Por qué? Porque también lo vamos a experimentar. Mateo 26, 56. Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. También se ve bien claro con otros discípulos. Ahí tenemos a Pedro negando 3 veces a su maestro, tal como le profetizó Jesús en la última cena de Pascua con sus discípulos. Dice la Escritura en Mateo 26, 73 y 74. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar
no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Hemos venido a esta parte de las Escrituras porque es bueno recordar y examinar todo por lo cual tuvo que pasar Jesús desde un punto de vista humano. No es fácil recibir toda esta clase de dolor, tanta deslealtad de quienes habían sido llamados primero a seguirle, luego a convertirse en discípulos y posteriormente a convertirse en los apóstoles del Cordero. Y mire cómo Dios tenía planes para estos 12, los 12 apóstoles, incluyendo Judas. Dice que en el cielo hay 12 puertas, en el cielo hay 12 tronos que son para los apóstoles del Cordero. O sea que Dios siempre tiene planes para nosotros, aún para los desleales. Y cada cual decide ser desleal o ser leal. Él mismo los había escogido. Él había compartido con ellos durante 3 años de su ministerio, enseñándoles. Habían visto su gloria, habían visto el poder de Dios revelado en muchas maneras, en muchas ocasiones, pero todos ellos, sin excepción, lo abandonaron en la hora final. Así que fácilmente se puede ver que Jesús no solamente tuvo que sufrir la muerte más dolorosa inventada por el hombre, además sufrió en sus emociones la deslealtad de sus propios amigos. Ahora la pregunta del millón es: ¿la muerte de cruz y la muerte de su ego fue un ataque de Satanás, el enemigo de nuestras almas, o fue una obra de Dios el Padre? La respuesta es que todo fue obra del Padre, y esto es evidente por la explicación que da Jesús acerca de la vid. Yo soy, dijo él, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. En otras palabras quiere decir, yo soy la vid verdadera y mi Padre, que es el labrador, se encargará de cortarte las hojas secas de tu vida, va a cortar las ramas improductivas para que produzcas mucho fruto. O sea que no le eche la culpa al diablo. Más bien pregúntele a Dios, ¿qué es lo que quieres enseñarme? Jesús es nuestra vid. Nosotros somos las ramas y el Padre es el labrador que cuida con celo de Dios, la viña. ¿Para qué? Para que siempre esté saludable, para que produzca buen fruto, para que produzca mucho fruto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el pámpano que no lleva frutos? El pámpano o la rama que no lleva fruto representa a todo aquel que profesa ser cristiano, pero que solamente es cristiano de boca, es cristiano de nombre. No somos cristianos el domingo en la mañana, somos cristianos los 7 días de la semana. Los 30 o 31 días del mes, los 12 meses del año, los 365 días del año, somos cristianos. ¿De qué se trata la vida cristiana? Se trata de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo y dar fruto. Juan 15:16 dice: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. 1, 2, su fruto permanezca. Cuando se lleva fruto y el fruto permanece, entonces pidan todo lo que quieran al Padre y en mi nombre se los va a dar. ¿Qué quieren? Muchas cosas. Permanezcan en la vid, den fruto, mucho fruto.
Y entonces lo que pidan, el Padre se los va a dar. ¿Quién planeó que los cristianos den fruto? ¿Quién? Dios planeó que los cristianos den fruto, no solamente que crean sin cambio alguno. A Dios le importa que demos frutos. Él nunca quiso que vayas por la vida haciendo nada, porque Él te creó y te eligió para que des fruto. El Padre se regocija cuando sus hijos producen fruto. Por eso es que Él tiene el cuidado especial de podar y limpiar a todos aquellos que llevan fruto para que lleven más fruto. No solamente a los que no tienen fruto, sino también a los que tienen fruto para que lleven más frutos. Por eso les decía que todos tenemos problemas. No se puede tapar el sol con un dedo, todos tenemos problemas. La diferencia está en cómo nosotros llevamos adelante nuestra vida a pesar de los problemas. El Padre no quiere ramas en las vidas, quiere ramas fructíferas, no quiere ramas secas, quiere ramas fructíferas, ramas que den fruto. Acuérdense de la higuera, cuando Jesús pasó del camino a Betania y se encontró con la higuera. La maldijo porque era puro follaje y daba una apariencia que no era la realidad. A Dios no le gusta ese tipo de personas. A Dios le gusta que seamos genuinos. ¿A quién le gusta lo falso habiendo probado lo genuino? A nadie. Muchos de los que profesan ser cristianos piensan que son cristianos porque saben algunos textos bíblicos o porque asisten a la iglesia los domingos o porque traen invitados a la iglesia manteniendo una apariencia de piedad. Pero ser cristiano es mucho más que eso por dos razones. Primera, somos todos capaces de aparentar y ser de cierta manera. Y eso es algo que está reflejado en Gálatas capítulo 6, verso 7. No se engañen, dice. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y dos, no existe nada secreto o escondido que tarde o temprano no sea descubierto. Basta que dos personas sepan algo para que después se cunda el chisme. Y generalmente uno casi puede hacer nada solo, pero con otro puede hacer muchas cosas. Pero ya son dos. Y una vez saben dos, hay una multiplicación espantosa. Entonces no hay secreto o escondido que tarde o temprano no sea descubierto. Y eso es algo que queda bien claro en las palabras del Señor. Lucas, capítulo 12, verso 2. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. No se puede entonces decir soy cristiano y no ser verdaderamente transformado. La transformación es algo que sucede en nuestro interior, pero sale al exterior. Por eso es que se conocen los cristianos genuinos. Una persona que experimentó un encuentro con Jesús es una persona completamente transformada. Y entonces se convierte en una rama que da vida y no deja de dar frutos. Buscan a Dios, creen en Él, quieren que Cristo se manifieste en sus vidas, son cristianos apasionados, tienen pasión por el fruto y visión por Cristo. Un cristiano caliente, no uno tibio.
es una rama fructífera que florece y da fruto, porque de eso se trata la vida cristiana. Entonces, Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. Es imposible que un pámpano produzca fruto si no permanece en la vid. Es imposible que una rama produzca fruto si no permanece en la planta, en la vid. O sea, entonces, que cada uno de nosotros es en unión con Cristo que podemos producir frutos, ministrar y ejercer las buenas obras que Dios preparó de antemano para sus hijos. El enfoque no es precisamente en las obras, sino en Cristo, porque es a través de la unión nuestra con Él, permaneciendo con Él, en esa permanencia es que nosotros podemos dar fruto. Y el fruto de todo creyente genuino es nuestro testimonio. Es la manera en que nos comportamos, es la manera en que actuamos. Porque el fruto de un cristiano genuino es tener la fortaleza para decir no cuando lleguen las tentaciones. El fruto de un cristiano genuino es el permitir que la gloria, la misericordia y el poder de Dios sea reflejado en todo lo que hacemos. El fruto de un cristiano genuino es cumplir con la misión que el Señor nos ha encargado. El cristiano genuino sirve de luz en este mundo de tinieblas, pero nada de esto le es posible a una persona que solo, entre comillas, profesa ser cristiano. Dijo el Señor, que su luz alumbre. Y para que estas cosas sean posibles, para que podamos llevar fruto, tiene también que existir un compromiso genuino con Dios y una comunión constante con Él, porque Él dijo, separado de mí nada pueden hacer. Y aclaró diciendo, todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Quiere decir, será cortado. Como les dije al principio, existen muchas personas que no entienden por qué tenemos que atravesar por situaciones que nos producen dolor. Y si estás pasando por un periodo o por una etapa dolorosa, no es necesariamente producto de los poderes de las tinieblas. Es Dios más bien el que está examinando tu vida. Y si hay áreas secas, Él las tiene que cortar. ¿Por qué las va a cortar? Porque están estropeando la planta. Entonces, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿cuál es la obra del labrador? La obra del labrador es cuidar, mantener la viña. Y parte de ese cuidado es cortar toda rama que no está dando fruto. Y aquellas ramas que dan fruto también se cortan. ¿Para qué? Para que se fortalezcan y den más frutos. Las ramas buenas no son cortadas, pero sí son podadas para promover un mayor crecimiento y una mayor productividad. El hecho de que el Señor nos dice que todos necesitamos ser limpiados, quiere decir que Él pondrá su mano sobre nuestras vidas para podar las cosas que no nos dejan crecer, para cortar las cosas que no nos dejan avanzar. ¿Por qué? Porque necesitamos dar mucho fruto para que Él sea glorificado. Así que Él nos va a podar, pero también nos dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Aquí el Señor nos está dejando saber que una vez que le aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Rey, y permitimos que su palabra penetre en nuestro corazón, Él nos redime, nos justifica, Él nos limpia,
pero el proceso de ser un cristiano genuino no se detiene ahí. Tiene que haber poda. El labrador de una viña no solamente siembra la semilla. El labrador siempre debe estar revisando la viña, porque si desea que su viña sea productiva, tiene que quitar las hojas secas, tiene que podar algunas ramas, tiene que hacer mantenimiento diario de limpieza. Entonces, para eso es nuestro altar de adoración personal, para que ahí en lo secreto Él nos forme. Porque si no nos dejamos formar en lo secreto, van a salir las cosas a luz. Porque Dios no tapa el pecado de nadie. ¿Qué es podar? Es el proceso de recortar un árbol para incrementar el rendimiento del fruto. Y esto es algo común en la agricultura para tener frutos con mayor calidad. Toda planta necesita ser podada, toda planta necesita de un agricultor que la pode, que dirija su crecimiento, porque el agricultor o labrador va a dirigir el crecimiento de la planta. ¿Qué hace cuando la planta está torcida? Le pone un jetapú y la amarra, ¿no? Para que la planta se enderece. Eso es lo que está haciendo el labrador en su casa, en su viña. Y está mirando continuamente, porque si no es suficiente un jetapú, le va a poner 2 para enderezarla. Así que nosotros también, como cristianos, necesitamos ser podados. Y de hecho tenemos un agricultor, un labrador excelente que se encarga de cada uno de nosotros. Nuestro Padre en su gracia infinita, de la misma manera, día tras día cuida de nosotros. Día tras día va haciendo este mismo trabajo, quitando las hojas secas que a veces son piedras de tropiezo que corrompen nuestro testimonio. Sin poda no se crece. Por eso es que el Padre vigila nuestro crecimiento, removiendo los obstáculos, limpiándonos. ¿Para qué? Para que podamos dar más fruto. Nuestro deber es permanecer en la vid y permanecer cuando el Padre poda. ¿Por qué? Porque es para dar más fruto. Él tiene que corregirnos, Él tiene que podarnos, para que al permanecer en Cristo llevemos mucho fruto. Producir muchos frutos trae gloria a Dios el Padre. Por lo tanto, este propósito debe ser lo primero para nosotros, para poder llevar mucho fruto y no poner en riesgo la producción de la viña. Vivimos en un tiempo en que miles de cosas llaman nuestra atención, miles de cosas. Y prácticamente esas miles de cosas están compitiendo para quitarnos el tiempo con Dios. Por eso también debemos recordar constantemente nuestra prioridad número 1, escribirla, ponerla en la pared, junto al espejo, en la agenda, en el mismo celular. Nuestra prioridad número 1 tiene que ser Dios. Hay que examinar nuestras prioridades vez tras vez, vez tras vez. ¿Estoy llevando fruto? ¿Tengo una comunión con Cristo? Y si tu respuesta es no a estas preguntas, entonces tienes que reconocer que estás enfermo espiritualmente. Pedirle a Dios que ponga su mano sobre tu vida y que pode lo seco y que corte lo malo para que puedas crecer y llevar mucho fruto para la gloria del Padre. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,